Se llama La Vuelta al Origen, el ensayo, el caracol y la sirena, Rubén Darío, de Octavio Paz. No fue una efeméride. ¿Se oye bien lo que digo? Muy bien. No fue una efeméride como la del centenario de la muerte de Rubén Darío que se conmemora este año, la que llevó a Octavio Paz a escribir su ensayo sobre el gran poeta de Nicaragua. Antes bien parece que el texto naciera de una solicitud hecha por el profesor y traductor norteamericano Lisandro Kemp, quien en 1961, bajo el sello de la Grove Press de Nueva York, había publicado la versión inglesa de El laberinto de la soledad. Kemp le habría pedido a Paz un prólogo para su antología de Selected Poems of Rubén Darío que estaba preparando y que efectivamente salió en 1995. Los biógrafos Guillermo Sheridan y Christopher Domínguez Michael no comentan este punto de la vida de Octavio Paz, como tampoco se ocupan mucho del ensayo sobre Darío. En cuanto a Kemp, poco tiempo después de la publicación de su antología asumió el puesto de editor en jefe de la University of Texas Press. Desde este puesto promovió en los años siguientes una selección de ensayos de Paz al inglés, en parte en versiones de su propia pluma, entre las que se incluyó el ensayo sobre Rubén Darío que nos va a ocupar a continuación. Antes de que saliera la antología de Kemp, cuyo prólogo representa una versión abreviada del ensayo paziano, confeccionada por Kemp, el autor mexicano había publicado a finales de 1964 una versión más exacta de sus reflexiones sobre Darío en la revista de la Universidad de México. Esta versión lleva una nota a pie de página posteriormente eliminada que dice, cito, prólogo a una antología de Rubén Darío, selección y traducción de Lisandro Kemp, que aparecerá en breve en los Estados Unidos. La nota, empero, solo es una verdad a medias. Todo lleva a pensar que el texto de Paz sobre Darío había resultado demasiado largo para servir en su integridad de prólogo a la antología de Kemp, por lo cual este lo adaptó posteriormente, abreviándolo a su propósito con el acuerdo o incluso la colaboración del autor. La versión del ensayo publicada en la revista de la Universidad de México resulta en gran parte idéntica con la versión recogida en las obras completas de Paz. Las diferencias entre ambas son menores que en otros textos del autor mexicano. Algunas rectificaciones de fechas y acentos, algún que otro cambio estilístico, unos añadidos de tipo ideológico y una insistencia mayor en los datos de la vida sentimental de Darío, el rol de Rosario Murillo, por ejemplo. Incluso la digresión de 1964 sobre el conflicto chino-soviético de aquellos años y las breves reflexiones de Paz sobre la Alianza Atlántica, las que han perdido de actualidad se mantuvieron. La acompañan ahora dos notas a pie de página en las que el autor advierte que, cito, hoy las formularía de un modo un poco distinto. Entre la publicación del ensayo en la revista de la Universidad de México y su incorporación a las obras completas de Paz salió otra publicación del ensayo sobre Darío, la que le aseguró una larga difusión. Al año siguiente
de su acogida en la revista de la Universidad de México, el ensayo pasó al frente de un nuevo libro de Paz titulado Cuadrivio, el que además abarcaba los ensayos El camino de la pasión, Ramón López Velarde, El desconocido de sí mismo, Fernando Pessoa, y La palabra edificante, Luis Cernuda. El libro conoció varias ediciones. Si bien el orden de los ensayos incluidos representa la cronología de los autores tratados, Darío, 1867 a 1916, López Velarde, 1888 a 1921, Pessoa, 1888 a 1935 y Cernuda, 1902 a 1963. Si bien entonces el orden de los ensayos incluidos representa la cronología de los autores tratados, no respeta la cronología de la redacción de los textos, siendo el más antiguo el ensayo sobre Pessoa, al que siguen, según la datación del propio Paz, el ensayo sobre López Velarde y Cernuda. Con excepción del texto dedicado a Pessoa, escrito en 1961 en París, los ensayos fueron redactados en Delhi, donde Paz, a partir de 1962, como ustedes saben, ejercía de embajador de México en la India. Para la disposición de las obras completas, Paz abandonó la distribución de los ensayos de Cuadrivio, la que, como es de suponer, aspiraba a expresar en su momento una cierta evolución histórico-literaria más allá del puro orden cuaternario. Aunque esos pormenores filológicos puedan parecer de un interés menor, no lo son, porque testimonian, y particularmente en el caso de Paz, del trabajo intelectual continuo de un autor o de una autora frente a su obra. Además, permiten situar de manera más precisa la reflexión poetológica e histórica literaria de Paz, reflejada por los ensayos de Cuadrivio en el contexto coetáneo de los escritos del autor. Este contexto está representado principalmente por la primera y segunda edición de El arco y la lira, 1956 a 1967, así como el libro Los hijos de Limo, de 1974, y ediciones posteriores. Todos estos escritos desembocarán en las versiones definitivas de las obras completas, las que representan la última voluntad del autor. Aquí, sin embargo, se impone una observación. Existen, como se sabe, pero no siempre se tiene en cuenta, dos series de obras completas de Octavio Paz. Una primera en 15 volúmenes, publicada entre 1991 y 2002, conjuntamente por el Círculo de Lectores de Barcelona y el Fondo de Cultura Económica de México. Así como una segunda más completa en 8 volúmenes, publicada entre 1999 y 2005 por Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores de Barcelona, en la cual me baso. Esta última, que yo sepa, fue reeditada por el Fondo de Cultura en 2014. El ensayo El caracol y la sirena, Rubén Darío, consta de 2 partes. Una primera que trata las características, el origen y la significación del modernismo para las letras hispánicas, así como una segunda dedicada a la vida y obra de Darío. Para la primera parte, Paz señala sus fuentes principales, las que son el estudio Breve Historia del Modernismo de Max Enríquez Ureña, que salió bajo el sello del Fondo de Cultura en 1954, con una segunda edición en